Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les prépositions de lieu. Hoy vamos a ver juntos las preposiciones de lugar que se ponen antes de las ciudades y antes de los países. On va voir ensemble les prépositions de lieu avant les pays et les villes. Mais aussi, on fera connaissance avec Luc et ses amis. También conoceremos a Luc y sus amigos. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. À toi? Oui, ça va bien. À toi? Oui, ça va super. Moi, ça va très très bien. Avez-vous compris les objectifs du jour? ¿Qué acabo de decir? Si comprendemos los de hoy. Vous les comprenez? Oui. C'est bien. Bueno, yo siento que es una cosa de memorización también, como que el profesor nos da su práctica, nos lanza todo el material, pero sí es verdad que hay que memorizarse un poco, estar un poco ahí, repase y repase, al menos, yo qué sé, un momento para memorizarse eso, porque con lo de los temas de los femeninos, masculinos, plurales, se puede perder uno, se puede perder cualquiera. Alors, je vous laisse aller au numéro 7. Tu vas au numéro 7, Luc et ses amis. Nous allons faire une compréhension écrite. Comprensión escrita. Lui, c'est Luc. Este chico es Luc. Il va se présenter, se va a presentar. Vais a ver nuevas palabras. Vous allez voir de nouveaux mots, mais n'ayez pas peur. Vais a ver nuevas palabras, pero no os asustéis. Tenemos tiempo, voy a explicar, incluso voy a mimar para que entendéis bien y que lo entendéis perfectamente. Ok? Je vais tout vous expliquer et tout se passera bien. Alors, Rodrigo. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, la présentation de Luc? Ok. Salut, je m'appelle Luc, j'habite à Nantes, en France. Je cherche un ami ou une amie qui aime le cinéma et le sport. J'adore le football, je déteste la lecture et la danse. C'est bien, Rodrigo lee muy bien. c'est très bien. Claro, Yo yo no leo también, nada. la verdad, sí. Toi, tu lis mieux. Muy bien. Tú lees mejor, tu lis mieux. Yo leo mejor que... Bien sûr. La suite, s'il te plaît. La siguiente, ¿no? Oui. Ok. Bonjour à toi. Je m'appelle Yadikwa. Et j'habite à Kiev, en Ukraine. J'aime la lecture et la danse. Moi, je déteste le cinéma. C'est bien. La suite, s'il te plaît. Salut, je m'appelle Salva, j'adore le football et aussi les sports en général. J'aime beaucoup la lecture et j'aime aussi la danse. J'habite au Chili, à Santiago. Très bien. Alors, est-ce que on va faire une petite pause? Est-ce que vous comprenez ces petits textes? ¿Se entienden esos pequeños textos o fatal? Non? En general se entiende. Il y a des mots que vous ne comprenez pas. Quels sont les mots que vous ne comprenez pas? ¿Cuáles son las palabras que no entendéis? Pues mira. Mira. Aussi significa también. Muy bien. Aussi, también. Si necesitas otra palabra, la preguntas y ya está. Comment? Je cherche. Que signifie je cherche? Regardez, il dit quoi? ¿Cuál es? Je cherche. ¿Dónde está je cherche? Buscar. Arriba. Si te pones Je un cherche. dibujo, ¿no? Arriba. Ah, je cherche un ami ou une amie qui aime le cinéma. Busco un amigo. Es que pone una lupa ahí. Un dibujito. Beaucoup. Oui. Beaucoup, ¿qué significa? Beaucoup. Beaucoup. Mucho. Ah. Beaucoup, mucho. C'est bon?
C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. La suite. Bonsoir, je m'appelle Donald. J'habite aux États-Unis, à Miami. J'aime les musées et la lecture. J'aime aussi le cinéma. J'aime pas le football. D'accord. A ver, a mí todo se me ha quedado muy claro. O sea, todo genial. Pero la parte esa última de las preposiciones. Las preposiciones. Sí, ¿no? pero está guay porque aprende el género del país. Rodri no me deja hablar. La parte de las preposiciones. Se me da muy mal. Y yo ya tenía miedo. Si yo el primer día pregunté que si eso era así. O sea, que si siempre se ponía un na o no. Porque yo sabía que iba a llegar este momento. Y a mí me daba miedo. Y ha llegado. Ha llegado ese momento. La suite, on va essayer de répondre aux questions. Vamos a intentar contestar a las preguntas. Mais avant, je vais vous faire quelques remarques sur la prononciation. Antes os voy a hacer algunas cosas sobre prononciation. ¿Se dice? Donc, vous savez, ici, vous avez ou. Esperar, je vais prendre le petit stylet. Je m'appelle Luc, j'habite à Nantes, en France. Je cherche un ami. Comment on prononce ça? Comment se pronuncia eso? U. Es como la U española. O U se pronuncia igual. U, une amie. Très bien. Eso, comment on prononce ça? Muy bien. Tous es una excepción, se pronuncia para decir todos. Bonjour à tous. ¿Qué significa bonjour à tous? Buenos días a todos. Muy bien, buenos días a todos, très bien. Et maintenant, vous avez un verbe qui est super important, un verbe muy importante en français, très très important, c'est celui-là. Comment on le prononce? J'aime. Vous savez, quand vous dites votre âge, vous dites j'ai 20 ans. Tengo 20 años, ¿no? Et j'aime, es la misma pronunciación que tengo. J'aime. 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 Oui, bien. Très bien. Et là, vous avez un autre mot qui est hyper important. Hyper important significa también muy, muy, muy importante. Espera, lo estoy buscando. Madre mía, ¿dónde está? Me. Il est où? ¿Dónde está? Me. Lo estoy buscando. es le cinema. Segundo. Il y a aussi le sport en général. Et dónde... Ah, d'accord. Muy bien, mais. Primero. Vous savez ce que signifie mais? Pero. Pero, très bien. C'est lycée mais. Como el mes. Mais. Je déteste le cinéma. Ok? Mais je déteste le cinéma. Et il y a aussi un autre mot. Comment on dit también en français? Et aussi? Aussi. Aussi? Muy bien. Aussi significa también. Est-ce qu'il y a des questions? No question. No que Je disais pas de... O sea, no hay pregunta. No cuestión. Un robot. On dit No question. somos el chapo. pas de questions. Pas Pas de question. Pas de questions. Merci. Pasa palabra. Oui, bien. Et là, en fait, vous avez aux États-Unis, c'est lycée aux États-Unis. Quand hay una X también, se hace la liaison. Aux États-Unis. ¿Podéis repetir? États-Unis. Muy bien. Aux États-Unis. Tu peux répéter? Aux États-Unis. Muy bien. Aux États-Unis. Muy bien. Me estás sorprendiendo. No, mejorar. O sea que cuando hace algo bien, no es normal. No. Madre mía, c'est pas grave. Alors, vous allez essayer de relire tranquillement et de cocher la bonne réponse. Je vous laisse lire les questions tranquillement. Os dejo leer las preguntas tranquilamente y vais a intentar contestar y entender sobre todo las preguntas, ¿vale? Je suis disponible pour vous aider. Estoy aquí para ayudaros. Peu. Très bien. Peut, Sí. eso significa puede. Ah, ¿Podría jugar al fútbol? Muy bien. Avec, con. Con. Según el Hay que texto. buscar aquí. Sí.
también tienes que hacer el ejercicio, ¿eh? Vamos. Le gusta todo. Le gusta el fútbol, le gusta. Alors, on va essayer de répondre aux questions. Issa, est-ce que tu peux lire la question et y répondre? La question 1. La question 1. Vale, un momento. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Luc peut jouer au football avec Salva. Luc peut jouer au football avec Salva. Ça va, C'est bien? C'est bon? ça bien. C'est bien? C'est pas bien? Hein? C'est pas bon? Non, si. Oui? Oui, oui. C'est bien. La numéro 2, peux-tu lire la question 2, Oscar, et y répondre, s'il te plaît? Luke peut aller au cinéma avec Donald. Avec Donald. C'est très bien. Avec Donald, c'est bien. Bueno, yo en mi caso me siento que poquito a poco como las tortugas, pero intento progresar, porque partir de 0, 0, 0 y bueno. Pero tú no te preocupes, tú tranquilo que poquito a poco, vamos a ver, iremos. no sabíamos cuando llegamos, algo sabemos. Yo por lo menos me sé algún nombre de algún compañero, sé que se llama Mari Carmen, ahora ya para mañana me Claro, sabré cuando se va por lo del loro, porque si Pues no, si no, no lo sé tampoco. Olivier, une icône a son nom. Alors, qu'est-ce que le football? C'est quelle icône? Le football, c'est quoi? Vous me dites, quand je suis sur le football, Les últimos. ¿Cómo se dice? ici, ¿Cómo se dice ese? Último. celui-là, Celui-là. voilà, Celui-là. celui-là. Celui-là, celui-là. Ok, football, la danse. La danse, vous savez ce que c'est la danse? Ballet. Le danse. Le ballet, c'est quoi la danse? Hay una La canción. fille. Quatre. C'est bien. Le musée, c'est quoi le musée? La Mona Lisa. Ahí está. Très bien, Mona Lisa. La lecture, c'est quoi la lecture? Le Le livre. Le livre? Le livre. Mais que signifie lecture? Lectura. Le- Lectura, très bien. Et le dernier, nous avons le cinéma. Con lo que queda. Est-ce que vous comprenez ça? El cine. Cine. Le cinéma, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous êtes des cracks. Vous allez faire une production écrite. Vous savez ce que signifie production écrite? Algo escrito. Muy bien. Es como una redacción que vais a hacer en casa. Vous allez la faire à la maison. Et demain, vous me donnez la rédaction. C'est très... C'est quoi? C'est 5 minutes. 5 minutos de tu tiempo. Puede ser. Sí, mientras claro. me maquillo y todo eso. Sí. Entre TikToks. Con algo lo escribo. Alors, on va dire, et toi, présente-toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu détestes? Que signifie tu aimes? ¿Te gusta? Te gusta. Qu'est-ce que tu détestes? Que odias. O sea, que no te gusta, que te Et voilà. Et, pereza, voilà. Et qu'est-ce que tu adores? Que te encanta. que te encanta. Muy bien, muy bien. Quand... Bah, vous verrez. Pero si hay cosas que no sabemos, las podemos mirar en Google, ¿no? Comment? Si hay? Pero, por ejemplo, yo quiero decir que adoro el maquillaje y todo eso. Entonces, lo puedo mirar en Google, que como Muy bien. se dice maquillaje, ¿no? Claro. Tu dois... En fait, vous devez vous inspirer. Vos tenéis que inspirar, más o menos, Eso. de lo que se dice ahí. ¿Veis o no? Sí. Mais j'aime la lecture, j'aime le football, pero bueno, moi je pense, enfin, para mí, lo mejor sería decir lo que está aquí. J'aime eso, eso. Mais si vous voulez aller plus loin, si queréis ir más lejos, pues os invito. Estaría genial para mí. Genial. Alors, Acepto la invitación. Como he dicho, no me han dado tarea. Que bueno, yo esperaba que no nos mandara nada. Pero bueno, que haces 3 líneas sobre lo que nos gusta, no nos gusta, bonjour, no sé qué, no sé cuánto, y hasta luego, ¿sabes? Pero bueno. vamos a ver las preposiciones de lugar. Comme je vous l'ai dit, c'est de la grammaire inductive. On va voir le point grammatical
a partir du texte que l'on a lu. Vamos a ver el punto gramatical que tiene que ver con el texto que leímos, ¿no? Ya veréis, vais a entender, es muy simple. Incluso tú, Oscar, vas a entender. Ya verás. Merci beaucoup. Voilà. Regardez ces phrases entourer les mots qui sont devant les villes et les pays. Que signifie devant? Atrás. Delante. Delante. Muy bien. Devant les villes, que signifie ville? Pueblo. Ciudad. Ciudad, pueblo. Et pays, que signifie pays? Países. Muy bien. ¿Alguien me puede explicar en español lo que hay que hacer? Mira las Hay que frases. rodear delante La palabras. las palabras delante Ouais. De la ciudad. ciudades y de los países. Oui. Il faut... Tu vois, il y a des mots avant, antes, Sí. avant les pays et les villes. Hay que enrodearlo, ¿no? Coges el número, c'est le numéro combien? Numéro 8. Coges el número 8 y tienes que rodear la pequeña palabra, la preposición que hay antes de la ciudad y del país. Lo siento, mejor dicho, la preposición. Merci de m'avoir corrigé. Gracias por haberme corregido. De bien. C'est bon? La préférée. La preferé. La préférée. C'est bon? ¿Está bien? Yo he hecho como que lo entendía, pero en realidad no lo entendía. Yo en realidad estaba leyendo pues, las definiciones que había ya escritas. Ponía a mi era. Sí, a mí. A mi, pues yo leía lo que ponía ahí. Yo no me entero de nada, pero yo en mi casa lo voy a practicar. Yo tengo que hablar francés y voy a hablar francés. Alors, j'habite à Kiev, en Ukraine. Quelles sont les deux prépositions? A. À, en. En. Muy bien. J'habite au Chili, à Santiago. Quelles sont les deux prépositions? A, Oh. Au, A. à. Très bien. Ensuite, j'habite à Nantes, en France. A. Très bien. Et ensuite, vous avez j'habite aux États-Unis, à Miami. O. Ose. A. Très bien. Au A. Est-ce que vous comprenez ces phrases? Entendez esas frases? Sí. Oui, c'est facile. Comment on dit si en français? Oui. Oui, vous comprenez ces phrases? Oui. C'est bien, c'est bien. Nous Donc, là, on a vu la petite mise en route hein, pour dire où l'on vit. Ça, c'est para decir donde vivimos. On utilise le verbe habiter. C'est où ça? El verbo habiter. Ok? Vous pouvez répéter après moi? Pouvez-vous répéter après moi? J'habite. 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 Tu habites. Tu habites. Il habite. Il habite. Elle habite. Elle habite. On habite. On habite. Vous habitez. Vous habitez. Nous habitons. Nous habitons. Ils habitent. Ils habitent. Elles habitent. Elles habitent. Muy bien. Habéis hecho la liaison. Vous avez fait la liaison, c'est très bien. Elles habitent. Ok? Donc, comment on dit, Valeria, comment on dit vivimos en Almería? Nosotros vivimos, ¿no? Ouais. Nous habitons Almería. Nous habitons. A. Ah. Almería. Répète. Nous habitons à Almería. Almería. Muy bien. Très bien. Donc, là, vous mettez la préposition, la ville et le pays. Donc, j'habite en France. Comment on dit vivo en Espagne? J'habite en Espagne. Très bien. C'est dit, c'est j'habite. J'habite en Espagne. Muy bien. Oui, c'est bien. J'habite en Espagne. En. En Espagne. Oscar, comment on dit il, elle vive en Colombia? Él habite en Colombia. En Colombia. Colombie. Colombie. Es que En français, on enlève le A et on met un E. Se quita la A et se pone una E.
Colombie. 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 Muy bien, très bien. Alors, explication. Ça, il faut vraiment écouter parce que c'est très, 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 très important. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Attention, c'est important. Importante. Très, très important. Très, très important. Très important. Es muy importante. Oui. ¿Qué? Comment? El qué? Vale. Oui. Es muy importante. Devant un pays ou une ville, on ajoute une préposition. Ça peut être à, répétez, à. A, Ça peut être en. Ça peut être au. Ça peut être au. Donc O-A-U et O-A-U-X, on le prononce de la même façon. ¿Ves? O-A-U y O-A-U-X se pronuncian iguales. ¿Vale? Por eso dije O-O. C'est pour ça que j'ai dit O-O. On va voir ensemble maintenant. Les pays féminins commencent avec quoi? ¿Con qué empiezan los países femeninos? empieza, Sí. se termina. Oh, termina. Termina, ¿no? Ah, ils commencent avec Ah, como- une voyelle. Os explico algo, ¿vale? Los países femeninos empiezan con vocal, ¿vale? Ah, Les pays féminins commencent par une voyelle. Les pays au pluriel terminent avec un. Termine significa terminan. Oye, soy Abdu. Antes de pasar a lo siguiente, quería decirte que podías descargar el material de nuestro primer curso. En la descripción tendrás un acceso al PDF para imprimir, un PDF interactivo para seguir el curso con tu ordenador de forma muy eficaz y sobre todo tendrás un acceso a la comunidad del Kiwi Club para poder hacer los mismos juegos que hacemos en clase, pero con otros alumnos como tú que desean aprender francés. No esperes más, te dejo hacer clic en la descripción y descargártelo de forma muy sencilla. Avec un S, très bien. Et les pays masculins terminent avec une autre lettre. ¿Ok? ¿Por qué os digo eso? Estáis preguntando, pero ¿por qué me está hablando de un país femenino, masculino? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? C'est que devant les pays féminins, on met une préposition. Devant les pays masculins, on met une préposition. Et devant les pays au pluriel, on met une préposition. Según el género del país, ponemos una preposición. ¿Ok? Ou non? Ok. On va voir ça ensemble. Devant un pays masculin. Delante de un país masculino. ¿Qué preposición se pone? Quelle préposition on met? O. O. Très bien. Devant un pays féminin, quelle préposition on met? Eh. Y. On. O. Uy, perdón. Hoy. No, Hoy no mañana. que me he liado. En. Et devant un pays au pluriel, qu'est-ce qu'on met? Es. No, no, te estás equivocando como yo. Estamos diciendo lo de antes. Antes, O. ¿qué se pone Ah, antes? Claro, la preposición de antes. O. Et devant une ville, qu'est-ce qu'on met? A. On met A. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Os voy a hacer un recapitulativo en español para que lo entendáis bien. Creo que lo expliqué en francés y en español, pero no se ha entendido bien. O sea que voy a intentar hacerlo bien y asegurarme que todos lo entiendan. ¿Vale? Muy bien. Os explico, chicos. En francés hay varios tipos de países. Hay países masculinos, femeninos y plurales, ¿no? Para saber si un país es masculino o femenino, hay que ver con qué letra empieza. Si el país empieza con una vocal, es un país femenino. Si el país acaba con una E, es un país femenino. Y cuando el país es femenino, se pone la preposición en. EN, delante del país que empieza con vocal o que acaba con una E. ¿Tenéis preguntas sobre eso o no? No. País femenino. Vamos a dar un ejemplo. France.
¿Sabéis qué es France? ¿Con qué es femenino o masculino? Femenino. Pourquoi? Porque empieza por Porque acaba en vocal. Empieza con vocal, France. Acaba con. Acaba con O sea, empieza por. Acaba. Termina con a E. desistir. Termina con Habla E, tú. ¿no? Muy bien. Femenino porque acaba con E. ¿Vale? Espagne, c'est un pays féminin ou masculin? Femenino. Es que no nos cambiamos ni por el principio ni por el final. Muy bien, porque acaba con vocal y, Vocal. y Y empieza con empieza vocal. Entonces, delante de esos dos países, ¿qué preposición se pone y por qué? Se pone la preposición en. ¿Por qué? Porque empiezan con vocal a veces o acaban con E. Ahora, un país masculino. ¿Qué es un país masculino? Es un país que no acaba con E y no empieza por vocal. Por ejemplo, Chile. Chile es Chile. ¿Es masculino o femenino? Masculino. Masculino. ¿Por qué? Femenino, no. Termina en vocal. Chile. No. Tiene que, para ser femenino, tiene que acabar en E. Ah, en. Avec un E. No te preocupes, todo saldrá bien. Solo en E. Yo tengo tiempo para explicarlo 5 o 15 veces, ¿vale? Entonces, como el Chile no empieza con vocal y no acaba en E, es masculino. Entonces, la preposición que se pone, ¿cuál es? O. Muy bien. Y ahora, los países plurales son los países con S o X, digamos. Delante de esos países, ¿qué se pone? Bueno, muy bien, se pone O, pero con una X, ¿no? Sí. Las preposiciones de lugar, cuando uno no se las sabe, tiene que saber más o menos cómo funciona. Quizás a veces le cuesta hablar de forma fluida. Por ejemplo, yo qué sé, pongo eso. Para mí es evidente que va a decir, je vais à Mamoudzou au Comores. Pero todavía les cuesta decir algunas preposiciones de forma instintiva. Ahora sé que hay mucha información. Je sais que vous avez beaucoup d'informations, mais il existe quelques cas particuliers. ¿Ok? Yo creo que entendiste más o menos masculino, femenino, plural. Ahora hay casos particulares que vamos a ver. On dit au Zimbabue. ¿Ves? Zimbabue es un país femenino, pero lleva O, porque es un caso particular. ¿Ok? On dit au Cambodge. Camboya. On dit au Cambodge parce que c'est une exception. Porque es una excepción. Es así. No me preguntáis por qué. On dit au Mexique. On ne dit pas en Mexique, on dit au Mexique. Et aussi au Mozambique. Ce sont des exceptions, sont excepciones que hay en francés. Ça va? Oui, ça va. Valéria, ça va pas? Valéria, je crois que je t'ai mal expliqué. Creo que te expliqué fatal. No, es que estaba mirando una cosa. A ver. Está concentrada. ¿Sí? Cuando. No sé por el humillo que sale por aquí detrás. Cállate. Cuando. Qué simpático. Cuando en una ciudad. Cuando una ciudad se pone a esa, ¿no? Sí. Pero es que estaba mirando las de aquí y ponía Kiev. Se le pone una A. ¿Sí? Kiev es una ciudad. U. Porque U. Es que no estoy entendiendo. Que Chile. Es un país. Y Santiago es la ciudad. Vale, ya lo he pillado. Ay, menos mal. ¿Es un país femenino o masculino? Chile. Sí. Masculino. Yes. No, Entonces, era porque me había rayado con el ejercicio de arriba. sabía que eras lista. Donc là, vous allez écrire la préposition correspondante. Hay un ejercicio. Vous prenez l'exercice et vous écrivez la préposition correspondante. Escribe la préposition que corresponde a, o, a, u, x, según el género del país y también según ciudad, yo qué sé.
Es que es muy difícil, todo es o, uno lleva N, el otro no, y otro lleva una X. Entonces dice o, y entonces ese o hay que aprenderlo. Pero bueno. ¿Qué es Angola? ¿Es una ciudad, un país? ¿Qué es? País. Un país, querida. Angola, no sé. Que no sale en Telecinco. Perdón, es que Angola. Perdón. Perdón por no conocer Angola. ¿Dónde está Angola? No lo sé. En África. Por abajillo, así. Pues perdón, no he ido nunca a África. Lo siento. No hace falta ir, Camilla, se mira el mapa mundo. No pasa nada. Me sé muchos países y muchas ciudades. Y Angola no, ¿qué le hago? Voy poniendo ahí, pero... Ne vous énervez pas. No os enfadéis. No, tampoco conocía Angola antes de hacer el ejercicio. Anda, mira, toma. Estamos juntos. Es que me suda la mano. La mía también, así que... Madre mía. Epa. Sí, sí, sí. Yo. Te lo he dicho. ¿Por qué? Une question? Un doute? Un doute? Fini. Pérou. ¿Sabes qué es Perú? Perú. Ah, se me ha olvidado. Claro. Sería un país masculino o algo. Oh. Sí. Bueno, je vous laisse regarder la corrección. Os dejo ver la corrección. No, ni otra. En España, sí. A México, a Vietnam, a Francia, a Perú. Como hablar de Angola. Y luego también que son los países son femeninos, son masculinos, o son en plural y cada cosa Son tiene lo plural, suyo. Sí. Tiene bastante tranca, pero bueno. Hay que pensar. Habrá que pensar. Y eso es lo que... ¿Dónde te equivocaste? México. ¿México? Yo también. Angola, sí. Yo también. ¿Angola? me equivoqué en México. Mucho termina en E, ¿no? ¿Qué has Ah, pero puesto? Es una excepción. Es una excepción. Es una excepción. Había puesto... Pues no lo sé, porque ahora lo he tachado. Ahora no sé. México, excepción. Angola empieza con una vocal. Claro. Sí, ya, claro. ¿Está todo bien para ti? Sí. Toi, c'est tout bon? A mí estas cosas se me van a olvidar. Toi, c'est tout bon? Ah, sí, yo me equivoqué en la última porque creía que era País Vasco. No, ouais. Países Bajos. Es que como lleva ese, Claro. es plural. Claro. No pasa nada. Ce n'est pas grave. Je vais vous... Comment on appelle ça là? On va passer à autre chose. Dernière chose, Oye, ¿cuántas cosas estamos haciendo? c'est... Vous allez avoir une ville et un pays. Vous devez simplement faire une frase. Lo único que hay que hacer es hacer una frase con la buena préposition, avec la bonne préposition devant la ville et devant le pays. Qu'est-ce qui se passe? No, que se me da mal. Claro, por eso vamos a hacer eso y seguro que te dará bien. Ya verás. Veremos. Claro, ça c'est pour pratiquer. Eso es para practicar y ya verás que vas a decir, ah, qué fácil, al final. Regardez. Vous connaissez Le Caire? No, no empiezo con eso, fatal. Es una ciudad, ¿no? Sí. Cairo. Bueno, ¿vous connaissez Mamoudzou? Otra ciudad. Mamoudzou? Eso son unas islas como Aprendemos Islas geografía. Comodores. Claro, Islas Comores. Ah, Donc, ¿cómo se dice? Estoy en Mamoudzou, en Comores. Isa, eso es la ciudad, eso es el país. ¿estoy o vivo? Je suis à ¿no? A Mamoudzou, Mamoudzou? Oui. en Comores. No. Aus, no, o sea,
Con X. A ver, se escribe aux, pero es O. O, O Comores. O Comores. O Comores. Vous comprenez? Oui. Oui. Comment, qu'est-ce que tu dirais ici? Tu vois? Là, il y a la ville et le pays entre parenthèses. Qu'est-ce que tu dirais, Brian? Je suis à Sydney, en Australie. 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 Très bien. Alors, allez-y. Vous connaissez plusieurs verbes en français. Podéis decir vivo, en tal, o estoy en tal. ¿Se entiende? Sí. Sí. Allez, vous allez nous montrer votre ville, votre pays, et vous allez faire la phrase avec. Et si quelqu'un fait une faute, si alguien hace una falta, lo corregimos. ¿Entre todos? Sí, entre todos, cada uno enseña su papel y listo. Avant, je vais le faire. Antes, lo voy a hacer, ¿vale? Par exemple, ici, je vais dire je suis à Berlin, en Allemagne. J'habite à Berlin, en Allemagne. También se puede decir voy, je vais. ¿Ves cómo dice je vais bien? Je vais significa voy. Je vais à Berlin, en Allemagne. A ti te toca. También puse una trampa porque pensaba que lo iban a tener muy claro. Puse una trampa, por ejemplo, mi ciudad de nacimiento y donde vivo se llama Le Havre y normalmente se dice Au Havre. ¿Por qué? Porque es una ciudad masculina, decimos, pero no quise poner este tema ahí. Les he dejado los alumnos con A y luego la ciudad. No quería decir ciudad masculina cuando hay un no sé qué, no sé cuánto. No. Pero creo que practicando normalmente no tendrán ningún problema con este tema. Je vais à Paris, en France. Bravo. À toi. Je vais à Montréal. 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 Ou Canada. Très bien. Je vais à Madrid, en Espagne. Espagne, très bien. La vuelta. Pero entonces no me acuerdo. ¿Cómo era? Yo vivo. J'habite. Lo que sea. J'habite à Rome, en Italie. La I se pronuncia. En Italie. En Italie. Ah, en Italie. Très bien. Répète. J'habite. Non, j'habite. J'habite Très bien. à Rome, en Italie. Très bien. ¿Y esa? Madre mía. Yo tengo un lío. Yo estoy buscando aquí lo que termina para asociar, pero... J'habite. O. A. Depende. Esa da igual, Ya termina la frase. A. J'habite à Moscou o Russie. Russie, c'est féminin ou masculin? Femina. Muy bien. Entonces, delante de un país femenino, ¿qué se pone? M. En. On. Très bien. Répète. J'habite à Moscou en Russie. En Russie. Muy bien. Très bien. Ensuite. J'habite à Le Havre ou la France. Non, Ah, la France, non. la France. En France. En France. Répète. Montre la carte. J'habite à Le Havre, à la France. Qué liado ya. No es la France. ¿Cómo se Es dice? que como la France es de la France, pues yo digo la France. Mira, yo te lo digo, ¿vale? J'habite à Berlin, en Allemagne. J'habite à Berlin, Allemagne. Non, la tuya. J'habite. Es que me toca el más difícil, leche. J'habite à Le Havre, en France. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Chicos, hay cosas. Yo tengo que Dis-moi. repasar esto. Gestión. Dame tu Me hago un lío. momento.
Cuando una palabra, por ejemplo, la que sea, Italia, porque es la que hay, acaba con dos vocales, como la última no se pronuncia simplemente Italy. Oui. Pero, ¿qué más palabras hay así? Depende, mira, cuando hay una E al final, no se pronuncia. Se pronuncia la E al final Sí. solamente si lleva una tilde, ¿vale? Si no lleva tilde, no se pronuncia. Italie, ¿vale? Montréal, se pronuncia la L. ¿Tu sais pourquoi on prononce le L? Pues eso, por los hivers. ¿Está bien o no? No, está raro, ¿no? Difícil, ¿no? A mi cabeza sí. Ne vous inquiétez pas. Regardez, je vais vous montrer des personnes. Non, eso no. Des personnes. Et vous allez me dire où est-ce qu'elles sont. Où elles sont. ¿Dónde está? Está Wally. Où est Isa? Où est Isa? Elle est à Almería, en Espagne. Elle est à Almería, en Espagne. Très bien. Yo no sé dónde está ese tío. Où est Tintin? Tanta, Inventa. No sé dónde. Il est à Lo ha Berlin. dicho a mí. Oh, perdón. Venga. Dale, Il est où, hein? Byron, hazlo. Vas-y. Il est à Berlin, Berlin. à Allemagne. Très bien. Empezar diciendo, ¿vous connaissez lui? Bruce Lee. Entonces hay que decir, Bruce Lee está en tal. Allez, A mi novio le encanta Bruce Lee. qué guay. Pues yo no sé dónde vive ese tío tampoco. Bueno, está muerto. Inventa. Vivir no. Claro. Y Non, Bruce Lee. Bruce Lee y el A, Non, Bruce Lee está, comment on dit? Bruce Lee es Ouais. a Madrid en España. Muy bien, bravo. No está ahí. Marie Carmen. Rozado. Es la que me sé. Marie Carmen, ¿Cómo se llama este? lui s'appelle Luffy. ¿Dónde está? Luffy, Donde sea. a Tokio. Oui. Japón, ¿cómo se dice Japón? O Japón. Muy bien, au Japón. Con X. Très bien. Non, au Japon. Ah, en Japón, on dit au Japón. No, claro, porque no es plural. Ok, No es plural y es femenino o masculino. masculino. Claro, au Japón. Pero la favorita, Yo la favorita. ya sabes quién es, es Isa. Isa es la favorita Isa porque la ha hecho... trajo Uy, una que me foto. sacó sin querer. Y es fan de Belén Esteban, que aquí nos ha dado una foto también de Belén Esteban. Es fan, el profe me lo dijo a mí, que le gustaba. ¿Es fan? Es fan de... Mira, aquí tenemos a Isa con nosotros. Ah, sí. No, Y sí, nuestro sí, espíritu. lo sabía desde ayer. Era la favorita y... Pero Isa no indiscutible. te cae. Isa me cae bien. Pues aquí está, en cuerpo presente. En papel presente. Sí, Isa me cae súper bien. Pero el profe vacila mucho. Isa, où est Snoop Dogg? Snoop Dogg ya no se llama así. ¿Cómo se llama? Lo primero. Lo primero de Snoop. todo. No había No sé dejado qué, claro, Lion. ¿no? Ouais. No, Snoop Lion. Bueno, ya volvió el nombre. Ok, Lion. Lion. Que sea. ¿Dónde está? A Miami. Pues En seguramente. State Unit, ¿cómo se diría eso? Estados Unidos. C'est un pays au pluriel. O Estados Unidos. No sé. O Estados Unidos. ¿Alguien la puede ayudar? ¿Me he equivocado? Sería La de O Tony. con X, ¿no? Sí. Aux États-Unis. O con X. sí. ¿Por qué? Sí, con Porque X, es plural. Porque es plural. Tu peux répéter? Snoop Lion. O Miami. Ah, Au Miami. A Miami. O Estados Unidos. Aux États-Unis. O Estados Unidos. Z. Aux États-Unis. O Estados Unidos. Muy bien, aux États-Unis. O Estados Unidos. C'est bien. Il est où lui? ¿Dónde está? Que vive en aux Bélgica. États-Unis. Mr. Bean, Oui. Javide, Habite. habite. Mr. Bean habite. En Madrid. Mr. Bean habite en Londres. ¿Qué se pone antes de Londres? Hostia, es que estoy mezclando inglés con francés.
Antes de una ciudad. Ah, sí. Très bien. Mr. Bean. A London. O. Está en París, en Francia, ¿cómo on dit? Vale. Mr. Bean o París. No. France. Mr. Bean está en París o en Francia. Mr. Bean. Es que me he perdido ya. A París. Mr. Bean a París. No. Francia. Está. El verbo ser. Je suis. Je suis. Tu es. Entonces, Mr. Bean. Mr. Bean, tú es. Es que me perdí, que no sé dónde vive, coño. Da igual, chicos, estamos inventando. O sea, está en París, está en Moscú. Él está. A ver, Mr. Bean, él está. No. Es que ya no sé dónde Mr. voy. Bean, Ya estamos liados. Mr. Bean en París. A París. ¿A París? En France. En France, bravo! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, je vous invite à réviser ça à la maison. Os invito a repasar eso, intentar hacer frases, intentar hablarlo, yo qué sé. Et voilà, on se voit au prochain cours. Et au prochain cours, vous me donnez la rédaction. C'est 3-4 frases sobre vuestros gustos. ¿Ok? Comment? Oui, oui. Ok. Est-ce que vous savez comment utiliser les prépositions de lieu en français ou non? Hein? Je vous ai bien expliqué comment on les utilise. Oui. Oui. Si? Oui, Le oui. problème. C'est- Cabecé. Moi. Ah, c'est toi le problème, c'est moi, c'est moi. Yo me tengo que adaptar quizás a tu... Bueno, pues ¿Cómo de se aquí un dice? mes. ¿Cómo? Que me lo aprenderé de aquí un mes. Sí, Me cuesta trabajo. eso espera. Tengo Mais- que practicarlo. sí, no, mais il y aura d'autres occasions. Tendremos otras ocasiones de hablar sobre todo esto. Vale. Bueno, pues ya está. Se acabó la clase. Ya sabéis cómo usar las preposiciones de lugar. Bravo, chicos, bravo. Ya está. Ya está, se acabó el episodio. Ahora si quieres ver el siguiente, haz clic a tu izquierda y si quieres suscribirte o unirte al Kiwi Club, te dejo hacer clic a la derecha. Nos vemos, hasta luego.